Gracias. Siguiente pregunta, 17. Algunos de los graves problemas y retos que se presentan en el sector educación son: 1. Bajo rendimiento en la educación secundaria según las evaluaciones censales. 2. Constante falta de capacitación a los maestros que afecta la calidad de los aprendizajes. 3. Falta de un adecuado control de calidad en la elaboración y distribución de textos escolares. 4. Mal manejo en los programas Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, el cual permite que hasta el día de hoy sigan existiendo colegios en situaciones calamitosas. 5. Nula eliminación de las brechas de desigualdad en la calidad educativa, entre otros. La pregunta: ¿por qué cree usted que no existe una mejora en el tratamiento y la solución de estos problemas estructurales, habiendo presupuesto suficiente para el sector educación? ¿Sería factible un plan urgente de reestructuración del Minedo y cómo debería diseñarse? Para que responda. Muchas gracias. Yo creo que es urgente e iniciamos a trabajar en ese tema urgentemente, Presidenta y señores congresistas y todos los que nos están escuchando y viendo, el relanzamiento de la educación secundaria que está prácticamente abandonada en la última década. Y sobre la cual nosotros comenzamos a preparar un plan de trabajo que quedó inconcluso otra vez. Es así, usando la relación, nos quedamos embarazados con todo lo que habíamos trabajado, salvo lo que era urgente para los maestros y la gestión de los maestros. La propuesta que se presentó al inicio de mi gestión estableció 6 ejes estratégicos: educación básica, currículo y aprendizaje, mejores docentes, mejores estudiantes, educación superior y técnica, infraestructura, espacio y medios educativos, gestión y financiamiento y sociedad educadora. En la educación básica dejamos cerca de 70 millones para capacitar a maestros, un proyecto para mejorar los 1.500 colegios técnicos, una voluntad de estudiar el tema de la jornada escolar completa que está paralizada y una reinstitucionalización de los colegios de alto rendimiento, que hay que mantenerlos, pero que tienen que tener vínculo con los colegios de la jurisdicción, porque un poco que la jornada escolar completa, que está bien, y los COAR, que están bien, no podía ser de otra manera, hay que institucionalizarlo. Por ejemplo, los maestros que van al colegio mayor y a los COAR se les contrata cada 2 años, cuando deberían estar vinculados a la carrera pública magisterial. Y todo el presupuesto del colegio mayor y el COAR se maneja desde la sede central, lo cual no puede ser. Siguiente pregunta, 18. Usted señaló que la difusión del contenido inapropiado de los textos escolares del tercero de secundaria, dados a conocer hace algunas semanas, no habría sido un error, sino una decisión consciente y expresa de incluir esos contenidos inapropiados a través de los links. ¿Se reafirma en lo dicho en ese momento? Me reafirmo. Siguiente pregunta. Asimismo, aseveró también que la elaboración de estos cuestionados textos escolares habría ocurrido en los últimos meses del 2018 y su producción se realizó en el 2018. Todo ello en la gestión del ministro Daniel Alfaro y la viceministra Susana Helfer. La pregunta: ¿atribuye usted a la gestión del ministro Alfaro como directo responsable? Lo que puedo afirmar es que no fue en mi gestión. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene sobre los funcionarios o la estructura organizacional del Minedo al haberse permitido la emisión y distribución de estos textos con errores y contenidos inapropiados sin la debida fiscalización y control de calidad? ¿Cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones del Ministerio? Para que responda. Con todo respeto tengo que decir que no puedo hacer una afirmación categórica en ese sentido porque no cuento con la información y los detalles correspondientes de los hechos materia de la pregunta. Me permito sugerir, con todo respeto, que se realice
estas preguntas a la Oficina de Control Interno del Minedu, que supongo debe tener información acreditada sobre el tema. En relación al Currículo Nacional de Educación Básica, la siguiente pregunta. ¿La rectoría que posee el Ministerio de Educación le otorga la facultad suficiente para definir los contenidos del currículo nacional sin atender a las propuestas o reclamos de la comunidad educativa en su conjunto? Para que responda. El Ministerio de Educación es el órgano responsable de definir los contenidos educativos. Es el órgano rector, de acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Educación. Sin embargo, tiene la obligación de hacer las consultas pertinentes, no solamente a especialistas o expertos, sino fundamentalmente a los directores y maestros, y desde luego también a otros actores formativos, entre ellos los padres de familia. Siguiente pregunta. En noviembre del 2017 informó que a partir del año 2018 se incluiría la enseñanza de la época del terrorismo sin ambigüedades en el currículo escolar para los alumnos de las escuelas públicas desde el quinto de primaria en adelante. Pregunta, ¿qué falencias en relación al tratamiento del terrorismo en las escuelas identificó su gestión para proyectar estas medidas? ¿Pudo efectivizarse estas acciones? Para que responda. Lo que puedo afirmar es que en la propuesta de currículo mejorado, porque no era un nuevo currículo, era un currículo mejorado en un 20%, no más, y que iba a ser materia de consulta a todos los actores que tienen que ver con la enseñanza en la educación básica. Precisamos en líneas generales que eran las organizaciones terroristas y sus líderes los actores de la lucha, los actores del fenómeno terrorista. Me refiero a Sendero Luminoso y al MRTA y a sus líderes Abimael Guzmán y el señor Polay. Igualmente, consideramos que los alumnos deben conocer quiénes fueron los actores de la lucha antiterrorista, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los líderes sociales, los líderes municipales, los líderes comunitarios, ¿cómo se llama? Esta organización cajamarquina, los ronderos, los comunicadores, entre otros. Pero también los alumnos deben tener claro, para condenar los actos atentatorios contra los derechos humanos y la necesidad de la reparación a las víctimas en general. O sea, nosotros teníamos una propuesta integral al tema. Siguiente pregunta. Usted señaló que de haber llegado su gestión a julio del 2018 hubiesen podido publicar el currículo nacional con mejoras y modificaciones, pero que el tiempo no les alcanzó. Precise usted, ¿en qué consistieron dichas mejoras y modificaciones, las razones para hacerlo y el personal asignado, así como el presupuesto gastado para dicha publicación inconclusa? Para que responda. Muchas gracias. Avance, reforma y actualizaciones relacionadas en el Currículo Nacional de Educación Básica 2016. Se ajustaron las definiciones claves del currículo. Por ejemplo, ¿qué es una competencia? Incluye desempeños, pero no lo definía. Y luego había una definición de capacidades que la confundía con actitud. Lo que hicimos fue precisar para que los maestros lo entiendan y esté de acuerdo a las definiciones de la teoría curricular. Se incorporaron valores y actitudes en las competencias, totalmente ausentes, cosa que sí está en el perfil del egreso, que no tocamos ninguna coma. Se realizaron
precisiones en las competencias, lee y escribe el nivel inicial que se mantiene. Oiga, tanto estamos luchando por la educación oportuna y creemos que la lectura y la escritura a nivel internacional, las evidencias pedagógicas hablan de que debe ser a partir de los 6 años. ¿Cómo es posible que la palabra lee y escribe esté en el currículo en comunicación? Entonces los técnicos y la gente que mantiene esto me dice, pero mira, Idel, no quiere decir que van a leer y a escribir desde el punto de la perspectiva de la lectoescritura para primero y primaria, no, que leer es interpretar imágenes, dibujos, verbalizar lo que ven, y escribir es dibujar, pintar. Bueno, pero eso no es lectoescritura. ¿Qué es la lectoescritura? La lectoescritura es la normalización del lenguaje. Es cuando los chicos comienzan a manejar el alfabeto español. Y eso se llama codificación y decodificación simultánea de aquellos, permiten la redundancia, códigos que constituyen el alfabeto de la lengua española en la lengua materna de los ámbitos urbanos y del quechua, el achaninca, el chipibo, todo este gran trabajo que el Ministerio ha realizado y sigue trabajando, pero desde la perspectiva de tener un alfabeto. Por eso es que la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo en la normalización. Si tú no trabajas con un alfabeto, no puedes hablar de lectura y escritura. Entonces lo que nosotros íbamos a poner es lo que realmente debe hacerse en inicial. Lo que pasa es que quienes escriben esto leen por ahí un libro, una cosa, y lo pontifican. Y cuando a mí me preguntaban, ¿y dónde dice eso? Te lo digo yo, pues, le digo. No, pero es que eso lo dice tal en tal libro. Pero además le decía, lee toda la literatura que hay sobre alfabetización y lectura y escritura. Así que ahí estábamos precisando. Se realizaron precisiones con el tema de igualdad de género. No tomamos mayores decisiones porque el tema estaba judiciado. Aunque ustedes deben saber y toda la comunidad, nosotros hemos trabajado el 2004 para que se incluya el tema de la equidad de género entendido como igualdad de oportunidades y derechos para varones y mujeres, y también una educación para prevenir la discriminación, valorar la diversidad en general, incluyendo a las personas por su orientación sexual. Y también hemos trabajado para terminar con los estereotipos hacia el varón y la mujer, y también promovemos terminar y fomentar una educación contra la violencia y el odio contra las mujeres y contra los seres humanos en general. Se precisaron los procesos de diversificación y planificación curricular. Se evidenciaron los conocimientos de historia, geografía y economía. Antes había ciencias sociales. Ante la crítica generamos un área de formación ciudadana y cívica, donde éramos viceministros en la gestión del 2004-2005. Y pusimos historia, geografía y economía y formación ciudadana y cívica. Ellos han sacado el área de formación ciudadana y cívica y han vuelto a incluir ciencias sociales. Nosotros la queríamos reponer por una cuestión técnica y manejo de los profesores. Se realizaron las modificaciones precisas al tema currículo desde una mirada integral que ya he manifestado. Se precisaron los estándares de aprendizaje haciéndolos más claros y simples, y se precisaron los desempeños para que sea coherente con los estándares. Es decir, se pretendió mejorar el currículo y no hacer uno nuevo. Siguiente pregunta, 24. ¿Hizo partícipe a los padres de familia en las mejoras del currículo ajustado? El suscrito, sus viceministros y directores tuvieron reuniones sobre los ajustes con diferentes colectivos profesionales y comunicadores que se hicieron públicos. También con ONGs y expertos en el tema.
también con colectivos que tenían posiciones encontradas sobre el tema. Desde mediados de abril estaba prevista una consulta ciudadana sobre esto y otros temas a maestros, padres de familia y directores para remitirla luego para opinión del Consejo Nacional de Educación. Claro que de por medio estaba el tema de la judicialización. Siguiente pregunta. Si la naturaleza del currículo nacional es de ser un documento abierto a efectos de enriquecerlo permanentemente y que responda al pluralismo, ¿por qué su gestión no tomó en consideración la opinión de los padres de familia y la sociedad civil organizada que se oponían a la inclusión del enfoque de género, más no así a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la finalidad de llegar a un consenso y ajustar estos contenidos? Presidenta, señores congresistas, creo que en las respuestas a interrogantes anteriores se expresa mi posición como maestro, el viceministro y el ministro, que tiene que hacer respetar la rectoría del ministerio evitando la polarización. Porque yo desde cualquier órgano de la sociedad civil, yo puedo tener mi posición, pero cuando uno tiene que ser gestor público, no puede entrar a polarizar, en mi modesta opinión. Sí a mantener ciertos principios, pero tratando de avanzar. Porque en esta polarización, Presidenta, un tema de la educación sexual integral está paralizada. Por ejemplo, el 17-18% de alumnas adolescentes tienen embarazo precoz. Un gran porcentaje de alumnos inicia sus relaciones sexuales tempranamente. Hay que hacer una prevención para evitar las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida. Y eso no se puede trabajar por esta polarización, porque en los colegios los profesores, mejor dicen, no me meto. Entonces, los profesores, los padres de familia deberían trabajar esto de la educación sexual integral. Pero por el otro lado, hay un tema que la sexualidad humana es algo intrínseco al desarrollo de la persona. Y cuando se desarrolla correctamente entre todos los actores, permite que el alumno vea la sexualidad humana como algo pleno, como algo placentero, como algo saludable y que hay que desarrollar con responsabilidad. Esto propongo, lo vengo diciendo, que los colegios, los padres de familia con los maestros deben trabajar. Porque hay algo, Presidente. Si yo trato un tema sobre educación sexual en la casa, en el colegio, yo he trabajado 25 años y los chicos dicen, tengo clase de sexo. Así dicen los chicos. Cuando se trata un tema, inmediatamente salen y le preguntan al docente que está al costado, al auxiliar, al director. Y cuando van a la casa, le preguntan al papá y a la mamá. Entonces, independiente de cualquier consideración, todos tienen que manejar la misma terminología para generar estímulos convergentes. Porque si no, en vez de orientarlos con responsabilidad y participativamente en lo biológico, reproductivo, socioemocional y ético-moral, se le puede generar una gran confusión a los alumnos. Agradecemos al doctor Iden Besles por socializar las preguntas. En su momento estuvo con una cirugía para que quede grabado y le enviamos las preguntas para que lo pueda contestar y absolver y nos pueda trasladar por email, y hoy día ha venido para ratificar las respuestas que dio al cuestionario. Si algún señor congresista desea hacer el uso de la palabra, por favor. Tiene la palabra congresista Betty Andanculí. Gracias, Presidenta. Saludar a mis colegas congresistas y la presencia del ex ministro de Educación y de
En su experiencia, la responsabilidad por los errores en textos escolares alcanza también a la directora de secundaria básica regular e incluso a la viceministra de Gestión Pedagógica, señor viceministro. Gracias, presidenta. Contesto. Para que responda, sí. Al toque. Muy bien, congresista Naculi. Mi respuesta es la siguiente. El diseño de materiales educativos, ya sea diseñado por el propio Ministerio de Educación o enviarlos a un editorial para que los imprima por concurso público, obliga al órgano de línea a trabajar los términos de referencia y también los contenidos y las revisiones periódicas hasta llegar al plotter e inclusive cuando ya se van a imprimir. Entonces la responsabilidad está fundamentalmente en los funcionarios de los órganos de línea y en los técnicos que trabajan los textos, ya sea cuando están muy bien o cuando hayan falencias. Naturalmente, el tema académico y pedagógico es responsabilidad del viceministerio pedagógico. En el caso del ministro, más es una responsabilidad política, si se quiere, pero no una responsabilidad necesariamente técnica, porque imagínense como ministro revisar todo, sería pues dejar solamente dedicarse a eso y olvidarse de los graves problemas que tiene la educación. Pero desde el viceministerio de Gestión Pedagógica hasta abajo, en general, en estos procesos hay responsabilidad, la cual se delimita por procesos de investigación correspondientes. Gracias. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, quiero agradecer la participación del doctor Idel Wexler. De hecho, claro, debo confesar que es mucho más rico en realidad conversar de maestro a maestro y ver pero no lo digo por los demás colegas, sino por el tema de la responsabilidad ministerial. Y creo que, presidenta, hay que dejar constado, entre algunas cosas, la que ha dicho el doctor Wexler, hechos fundamentales que tienen que llevar a una reflexión crítica al propio Ejecutivo en estos momentos, porque él ha señalado que al inicio de su gestión él había encontrado un ministerio que había perdido un rol rector. O sea, eso es profundamente delicado, porque no es solamente la gestión anterior, ¿no es cierto?, la que deja al ministerio en una situación de abandono de rectoría, sino trasciende además a escenarios anteriores de quienes además se juran que es el mejor ministro del país en toda la historia del ministerio. Pero también ha señalado, presidenta, un hecho que me parece sustancialmente importantísimo mencionarlo, igual invitar al presidente de la República que pueda hacer la reflexión respecto a que se encontró un ministerio con falta de criterio pedagógico. O sea, esto nos señala, presidenta, un escenario bien complejo en el sistema educativo nacional que ha mecanizado la educación y ha hecho que la centralidad, más allá de lo que también ha señalado el exministro, el doctor Wexler, respecto a esa percepción economicista de la educación, que comparto plenamente y que destrozó la oportunidad pedagógica, pero este tema de falta de criterio pedagógico demuestra efectivamente cómo es que el Ministerio de Educación se instrumentalizó y mecanizó en el tema de las famosas evaluaciones censales escolares, ¿no?, que han destrozado la oportunidad de enseñar y de aprender y han convertido a las escuelas, a las instituciones educativas en grandes centros pre-prueba, renunciando a los procesos de aprendizaje como tal. Entonces creo que aquí se ha señalado un tema muy rico y tal vez es importante empezar a recuperar. Ha señalado también un problema serio respecto a la estructura orgánica del Ministerio de Educación, donde había desaparecido el tema, por ejemplo, de una Dirección Nacional de Tutoría,
craso error. También ha desaparecido, Presidenta, el tema de la Dirección Nacional de Educación Comunitaria. Se convirtió en un eje solamente transversal. No tenemos claridad, o sea, tanta inclaridad o imprecisión tenía el Ministerio hasta entonces y la sigue teniendo, que no existe una Dirección Nacional de Educación Básica alternativa, lo que llamábamos antes la educación nocturna, ¿no es cierto? Porque esa dirección ahora está acuñada a educación bilingüe intercultural. O sea, cuando la educación bilingüe intercultural es para todas las modalidades y niveles, ¿no es cierto? Entonces, creo que efectivamente hay un tema muy serio que tenemos que empezar a mirar y ojalá la ministra pueda empezar a resolverlo y a identificarlo. Pero también ha señalado, y ahí sí quisiera hacer una primera pregunta, porque entre todos los problemas fundamentales que ha señalado respecto a infraestructura, currículum, política de textos, reajuste de la estructura orgánica, ha hablado sobre el relanzamiento de educación secundaria y pedir su percepción del doctor Wexler respecto, por ejemplo, a la jornada escolar completa, que es donde se genera el problema de los textos escolares para inglés. Y por eso lo toco, porque toda la provincia de Canchi, Sicuani, a través de la gestión de los padres de familia, y todos los directores de UGEL en el Cusco, están pidiendo la desactivación de la jornada escolar completa. O sea, me parece muy serio, y hemos pedido a través suyo a la ministra, no sé, que nos haga un balance de la jornada escolar completa. Porque ya en el Cusco hay un pronunciamiento de los directores de UGEL, o sea, no es solamente una escuela, ¿no es cierto? Y todas las escuelas de Canchi y Sicuani han pedido la desactivación de la jornada escolar completa. O sea, hay que coger una percepción ya de anticipación. En ese contexto, quería yo preguntarle al doctor Wexler si él conocía, ¿no es cierto?, de la compra de los textos de inglés para la jornada escolar completa. Porque ahí se han comprado textos no usables, o sea, inutilizables, porque se habla de niveles de logro de aprendizajes donde los chicos no iban jamás a alcanzar, porque ni siquiera está programado, o sea, no porque no alcanzar el tiempo, sino porque no está programado, no está calendarizado para que los textos escolares comprados para el nivel D y C, ¿no es cierto?, en la jornada escolar completa, básicamente de inglés, habría compromisos de más de 80 millones, etcétera, comprados acá. Entonces yo quería saber si él conocía sobre esta sobredimensión de la compra de textos escolares, más allá de los errores en los textos escolares, porque como él ha dicho, eventualmente puede no conocer los errores específicos en textos. Solamente para comentarle, doctor Wexler, en uno de los textos de inglés dice, hablemos, por decirlo figurativamente, hablemos de Betty y de Edgar en esta conversación, y al desarrollar el texto dice, habla de Javier y habla de Milagros. O sea, errores de ese tipo, garrafales, hay en los textos de inglés. Pero más allá de estos errores, yo quería saber si usted sabía que había una sobredimensión en la compra de los textos escolares de inglés, y si es que usted conocía que estos textos escolares requerían del uso de un software, sin los cuales, sin licencia, los cuales no se podían usar, y que esta licencia se había comprado solamente para 2 años. Ya dijo la ministra Martens que ella se vio obligada a firmar una ampliación de contrato por más de 3 millones de soles para usar solamente el software. Por eso, por un lado, eso, doctor Wexler. Por otro lado, una segunda pregunta que quería hacerle es que usted ha manifestado que remitió al órgano de control interno un convenio específico referido a consultorías y capacitación de directores. ¿Podría usted especificar el convenio o remitir a esta comisión la documentación específica al respecto? Es decir, ¿cuál es la documentación específica enviada a el órgano de control interno? Porque sospecho, Presidenta, con todo respeto, es que es aquí donde vamos a poder identificar los actores de estas famosas consultorías con textos escolares. Y en segundo término, y en tercer término, pero quería hacer la pregunta. Usted indica que para iniciar el proceso de diseño e impresión de material educativo era necesario
el reajuste del currículum nacional. ¿Qué opina usted entonces sobre lo sucedido en la gestión que la sucedió y la gestión actual al respecto? Sí, finalmente de repente solamente reservarme el tema más amplio tal vez en la conversación sobre lo que implica la política de educación sexual integral y sobre la precisión que seguramente usted nos puede ayudar también, ya solo como comentario, es que tanto el currículum como los textos escolares, si bien es cierto, son herramientas fundamentales para el desarrollo no son las condicionantes para el ejercicio profesional del maestro, porque a veces, y ahí sí quiero hacer un comentario personal, se subestima al maestro cuando encuentra un error en un texto. Supongamos una malcriadez que voy a señalar. Si encuentra el maestro que dice 2 más 2 es igual a 5, no es que el maestro vaya a repetir ese texto, sino que hay una capacidad crítica y pedagógica del maestro para usar incluso los textos mal hechos. O sea, no es un tema de reproducción tal igual como está en la documentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Edgar Ochoa. Para que responda, son varias preguntas que le ha manifestado el congresista Ochoa. Uno es sobre la JEP, otro es sobre los textos de inglés, el convenio del Banco Mundial. Vamos respondiendo una por una. Gracias.